Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Hola amigos, bienvenidos al día 25 de nuestros ejercicios espirituales con San Ignacio. Ya vamos acercándonos a la cima del Monte de los Olivos. Estamos ya en los primeros días de la cuarta semana y gozosamente reflexionando en la resurrección de Jesús. Hoy vamos a meditar en el pasaje de la Escritura que está en Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Que nos narra el hermoso encuentro que viven los discípulos de Emaús cuando se encuentran con Jesús en el camino. Preparemos nuestro corazón, nuestra mente, para captar profundamente lo que el Señor quiere decirnos hoy a través de estos encuentros con los peregrinos de Emaús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos dice Lucas: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe todas las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros
mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Este día, como les decía, vamos a reflexionar en esta historia de los discípulos de Maús. Muchas veces encontramos al Señor no donde nosotros pensamos que estaría, sino a lo mejor entre una cosa y otra, en el camino hacia donde nos dirigimos, tal vez saliendo de un lugar santo donde se supone que Él está. En este caso, Jesús se suponía que estaría en Jerusalén y ellos no lo encontraron allí. Por eso se fueron de la ciudad. Y fue justamente en el camino, cuando se alejaban de la ciudad, donde se lo encontraron. Esto también les pasó a las mujeres cuando fueron al sepulcro y no lo encontraron allí, sino cuando iban de regreso y lo encontraron en el camino. Posiblemente el autor de estos relatos trata de decirnos que también nosotros a menudo nos encontramos al Señor en el camino de nuestra vida y no tanto en el lugar donde pensamos encontrarlo, sino en medio de lo que hacemos, en el camino entre una cosa y otra. Tal vez lo encontraremos entre una fase de nuestra vida y la siguiente. Tal vez en un momento en el que no pensamos que es el más importante, sino cuando menos nos imaginamos. Es justo ahí donde nos encontramos con el Señor resucitado. Jesús también aparece disfrazado, como por ejemplo en el caso de María Magdalena, como jardinero, o como otra persona en la calle. Jesús trata de decirnos que no lo busquemos únicamente en los lugares santos, sino que también lo busquemos en los lugares de nuestra vida diaria. Cuenta el padre Mark que cuando era maestro de novicios, se encontraba dirigiéndoles un retiro de 30 días, en los que permanecían en silencio a todas horas. Les pedía que no trataran de encontrar a Jesús únicamente en las horas designadas a orar juntos en la capilla, sino que no se sorprendieran de encontrarlo en el tiempo entre esos periodos de oración, donde probablemente tendrían los encuentros más significativos con Él. Dice el padre que efectivamente cuando iban a verlo cada día y le contaban cómo iban, le decían los grandes encuentros que habían tenido con Jesús en los tiempos de oración. Pero cuando les preguntaba, ¿cuál ha sido el momento más importante de tu día?, le decían que había sido cuando iban hacia el comedor, o cuando se estaban bañando o lavando los dientes, o andando un rato en bicicleta. Por lo general, en los momentos más ordinarios del día, era cuando realmente se encontraban con el Señor. Hoy vamos a reflexionar sobre esto en cada una de nuestras vidas. Piensen en los momentos que se han encontrado con Jesús cuando menos se lo imaginaban, en donde menos esperaban encontrarse con Él. Así como les pasó a los discípulos de Maús, que no encontraron a Jesús en Jerusalén, sino en el camino a Emaús. ¿No les ha sucedido eso también a ustedes? ¿Que se han encontrado con Jesús cuando menos lo esperaban? ¿O en el lugar menos imaginable? ¿O también a través de alguien que no pensaran que podía ser Jesús? Como les pasó a las mujeres cuando vieron al jardinero y no se dieron cuenta que era Jesús. Y sin embargo, fue allí donde lo encontraron. Terminemos entonces esta sesión como siempre lo hacemos, tomando unos minutos de oración contemplativa mientras yo les leo el pasaje nuevamente del Evangelio de San Lucas. Para ello les pido que dejen a un lado cualquier cosa que pueda distraerlos, siéntense cómodamente, cierren sus ojos
Enciendan su pantalla interior para poder ser parte de la escena y empiecen a respirar honda y lentamente. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Inhalamos 1, exhalamos 2. Una tercera vez. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Nos dice Lucas, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú acaso el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios.
Métete dentro de esta escena y quizás pregúntate si en tu vida no se ha aparecido Jesús también, como se les apareció a los discípulos que iban hacia Emaús. En el momento en que menos te imaginabas o a través de alguien que jamás hubieras pensado que podía estar Él ahí. O quizás en cierta circunstancia en que lo estabas necesitando muchísimo, en el que como los discípulos de Maús, estabas dudando y te habías querido ir lejos. Y de pronto estaba Jesús ahí, quizás disfrazado como les pasó a María Magdalena y a las demás. Jesús sabe perfectamente bien cuándo es el momento de encontrarse contigo. Simplemente pregúntate por qué estás tomando este retiro. 30 días de retiro espiritual. ¿Te has encontrado con Jesús en alguno de ellos? ¿Y de qué manera? Los discípulos de Maús se dirigían a un lugar lejos de Jerusalén y sin embargo, después de encontrarse con Jesús, regresan a Jerusalén a formar parte de la comunidad de los discípulos de Jesús. ¿Y tú? A veces hacia dónde te has dirigido que te trae nuevamente Jesús de donde habías partido. Los discípulos de Maús estaban desconsolados. Precisamente por eso se habían ido fuera de la comunidad. ¿Cómo te encuentras tú en estos momentos? Revisa, revisa cómo se te está pareciendo Jesús últimamente. En estos 25 días que llevamos juntos, profundizando en los mensajes del Evangelio, piensa cuáles de estos mensajes te han llegado más a través de los cuales Jesús se te ha estado apareciendo
como a los discípulos te ha estado explicando las Escrituras. Antes de terminarte, te dejo este encargo, que durante este día pienses, reflexiones en los momentos en los que Jesús se te ha aparecido en tu vida. ¿Y qué efectos ha tenido esto? ¿A través de qué eventos o a través de qué personas te ha hablado? ¿Y con qué fin? Poco a poco vamos regresando a este lugar y cuando estén listos, abran sus ojos. Muy bien, amigos míos, adelante. No dejen de tener esos minutos, esos 15 minutos al menos, de una oración personal con Jesús, de una plática sabrosa, llena de contenido. Hablen con Él. Cuéntenle todo lo que está pasando en sus vidas y dejen que Él se manifieste a través de muchos eventos, de muchas situaciones que suceden en el día, cuando menos nos los imaginamos. Bueno, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.